Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Todavía no asoman los demás compañeros. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿de dónde asomas? De aquí, Inge, de mi casa. Ayer no asomaste. No, porque ayer no teníamos internet. ¿Qué es de la Cintia? Ya se de conectar, Inge. Ya voy a ver, ya. Estuvo parecida y de ahí se fue otra vez. Creo que le llevó ¿cómo es el Cristian? Inge, buenas noches. Buenas noches, Alex, buenas noches. Ahora sí, Alex, ya me pueden ver si quieren. Dos minutitos y seguimos, porque si no se asoman. Ya. Entonces vamos a continuar, ¿no? Bueno, ahí vemos. Ya. Entonces vamos a pasar a lo referente al estudio técnico. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Inge. Tardes. ¿Les comunicaron ustedes que tienen que hablar con Yadi? Sí, Inge, ya nos comunicaron. Vengan a hablar, por favor, para que no tengan ningún inconveniente. Ya, Inge, sí, Brian ya iba a hablar con ella para acercarse también el lunes. Bueno, para que no tengan, eso les digo, ningún inconveniente. Ya.
Entonces vamos a ver esta parte del estudio técnico. ¿Sí? Entonces hay algunas definiciones igualmente del estudio técnico. Entonces dentro del cual se comprenden las actividades que tienen que ver con las características de los activos fijos y que son necesarios para llevar a cabo el proceso o los procesos determinados con respecto a un producto o servicio. Incluye también en ciertos casos las materias primas, los insumos que se requieren para efectuar este producto, ¿sí? Generalmente para las empresas de manufactura. Entonces, asimismo, el estudio técnico permite determinar la localización de las instalaciones. Como les comentaba, esta parte de la localización es una de las alternativas, la mejor alternativa de localización y que se aplica, dentro de ella se aplica lo que es esta asignatura de investigación de operaciones, porque no es simplemente de localizar en cualquier parte un local, un establecimiento, ¿sí? Si es comercial, eso tiene diferentes características, y si es de tipo industrial, tiene que ver todas las alternativas. Primero, de que conste o de que tenga esa ubicación, que tenga las carreteras, los caminos necesarios para ingreso de los clientes, ingresos de los proveedores, asimismo de los despachos hacia los clientes, que tenga los servicios necesarios, ¿sí? Que el personal tenga facilidad de transporte. Esto es en el sector periférico que generalmente se ubican estas empresas de tipo industrial. Entonces, la localización nos permite eso. Entonces, asimismo, aquí está puesto que se encuentra a una distancia óptima de los mercados consumidores de materias primas, y lo que ayuda a minimizar los costos y gastos. Entonces, asimismo, debe tener un acceso expedito a todos los elementos que influyen en los procesos de fabricación y ventas de los productos. No podemos ubicarles donde no tengamos. Aquí, vean, ustedes están leyendo que tenga todos los servicios básicos. Vías de comunicación, energía eléctrica, seguridad, instalaciones de salud, educacionales, etcétera, drenaje y todo. No es simplemente porque está ubicado en el sector periférico, generalmente de las ciudades, de las principales ciudades del sector urbano, no debe tener, ¿sí?, todo lo necesario, todos los servicios necesarios y toda la infraestructura, sobre todo de las vías de comunicación. Entonces, el tamaño del proyecto define la capacidad instalada, la capacidad de producción. Hablamos nosotros de producción no solo es en el aspecto industrial, sino también en el aspecto comercial. Entonces decimos nosotros, el proyecto va encaminado a un negocio comercial, ¿sí? Entonces ese negocio comercial es donde esté ubicado, tiene un tamaño. Ese es el tamaño del proyecto, es decir, el tamaño de la planta para el funcionamiento de la misma. El tamaño del proyecto es la capacidad instalada de producción, ¿sí?, y que se expresa en números de unidades de producto medido en función de peso, bueno, volumen o área, etcétera. Esto va a depender del tipo de productos. Ya, entonces ponemos aquí. ¿Cuáles son los factores que determinan el tamaño del proyecto? ¿Sí? A ver si están anotando. Creo que aquí no está, creo que está solo como es la compañera Lady que estaba ayer. Yo sí estoy anotando, Inge. Sí, también yo. Ya. Entonces tenemos, ¿sí?, en lo referente a esto, los factores que determinan el tamaño del proyecto son demanda. Entonces nosotros tampoco podemos localizar el proyecto donde estemos tan lejanos de los clientes o de las principales. Por eso es que se ubican en los sectores periféricos, ¿sí? Demanda,
2, suministros de insumos. 3, tecnología y equipos. 4, financiamiento. Y 5, organización. Estas son posibles preguntas, ¿sí? Ustedes tienen los documentos, como les decía el día de ayer, ustedes tienen los documentos, tienen acceso a los mismos. Tienen que estar repasando, tienen que estar revisando los documentos, porque puede también que salgan otras preguntas de esos documentos. Esto estamos haciendo la mayor parte, ¿sí?, de las posibles preguntas que se pueden presentar. No es que son las que yo les estoy indicando, ya solo son esas, puede haber más. Ya, entonces, pero entre las que podamos nosotros, no mayormente hacer, y las que tienen mayor relevancia, mayor importancia. Entonces, los factores que determinan el tamaño del proyecto son, nuevamente les repito, de acuerdo a la pregunta, ¿cuáles son los factores que determinan el tamaño del proyecto? Ya, son 2 puntos. Demanda, suministros de insumos, tecnología y equipos, financiamiento y organización. Ya, la otra que viene, esto se desarrolla, ¿no? Cada uno de estos se desarrolla, cada uno de estos factores, cada uno de estos elementos del estudio técnico se van desarrollando. Entonces, como les digo, existe la información teórica de cada uno de ellos. ¿En qué consiste cada uno de ellos establecidos? Ya, entonces la otra pregunta, ¿cuáles son los elementos del estudio técnico de los proyectos de inversión? ¿Cuáles son los elementos del estudio técnico de los proyectos de inversión? Ya, entonces, aparte, son los siguientes. Los elementos del estudio técnico de los proyectos son los siguientes. Estudio de materias primas e insumos. Así nomás póngale, ¿no? Estudio de materias primas e insumos. Lo demás es complementario porque eso se usa en el proceso productivo. Estudio de materias primas e insumos. Localización general y específica de las instalaciones. Localización general y específica de las instalaciones. Eso se refiere, la localización general y específica, se refiere a lo concerniente a lo que se llama la macrolocalización cuando es general y la microlocalización cuando es específica. Segundo, localización general y específica de las instalaciones. El tercero, dimensión o tamaño de la planta. Dimensión o tamaño de la planta. Esto de producción se refiere no solo a la elaboración de un producto, como le digo, sí, sino también es en el campo de la comercialización. Porque ahí almacenan, en cambio, se almacena mercadería. O también es producción de servicios. Dimensión o tamaño de la planta. Y el cuarto, estudio de ingeniería del proyecto. El estudio de ingeniería del proyecto. Entonces vamos nuevamente a poner bien la pregunta. ¿Cuáles son los elementos del estudio técnico de los proyectos de inversión? Son los siguientes. Estudio de materias primas e insumos. Estudio de materias primas e insumos. Segundo. El segundo. Localización general y específica de las instalaciones. Localización general y específica de las instalaciones. Dimensión o tamaño de la planta de producción. Y el estudio de ingeniería del proyecto. Estudio de ingeniería del proyecto.
Sí, aquí está algo referente a estos elementos concernientes a los elementos del estudio técnico de los proyectos. Sí, entonces es una parte fundamental en los procesos, sobre todo de producción, es el conocimiento específico que se debe tener sobre estas materias primas e insumos que deben o que forman parte para la elaboración de lo que es un producto terminado. Entonces es necesario precisar las características de la materia prima, detallar los insumos adicionales dentro del proceso de producción. Esto va a depender lo concerniente al tipo de producto que se va a elaborar, al tipo de producto. Entonces hay mucha información respecto a esto, a las materias primas, materia prima directa, materia prima indirecta, ¿sí? ¿Qué son la materia prima directa, que es la que se transforma en un producto terminado? ¿Cuáles son las materias primas complementarias? Estas indirectas que ayudan a terminar el producto. Va a depender de la calidad que tenga la materia prima para elaborar ese producto, sus costos, el requerimiento, los posibles proveedores que tenga la empresa para adquirir estas materias primas de insumos. La otra parte es la localización. Entonces, hay variables respecto a la localización. ¿Qué son las fuerzas localizacionales? No es, nosotros igualmente para localizar un negocio, para poner un negocio en un determinado lugar, tenemos que buscar que otorgue la máxima ganancia y al mínimo costo unitario. ¿Dónde podemos nosotros localizar el proyecto? Hablamos nosotros, por ejemplo, de un proyecto comercial. A ver, el compañero Alex Sánchez, ¿dónde localizaría usted una empresa comercial? A ver, está ahí el Alex. Sí, Inge, aquí A estoy. ver, así nomás, o sea, es el sentido común, ¿no? Vamos, ¿dónde localizaría usted una empresa comercial? Una empresa, un local comercial, ¿dónde localizaría? Como el BBB, en el centro. No sé, pues no me pregunte, ¿dónde localizaría? Donde haya ¿Dónde haya qué? mayor demanda. ¿Mayor qué? Demanda, donde haya más. A ver, así, a ver, Donde vamos, haya vamos. comercio. O sea, puede ser claro. No estoy pidiendo un ejemplo, sino el sentido es este. Yo quiero ponerme, ustedes quieren ponerse, un local comercial de cualquier cosa, local comercial. ¿Dónde le pongo? ¿Dónde le pongo? Así nomás, no estamos en forma empírica diciendo, pero también jugamos nosotros el sentido común, ¿sí? Le jugamos a la lógica también. ¿Dónde pondría? Donde no haya competencias, donde no haya lo que vayamos a comercializar, sea producto único ahí, en el lugar donde tengamos el local. Donde no haya competencia, pero haya ¿qué? Donde haya gente. Donde haya gente. O Donde sea, haya para gente. vender, ¿verdad? Lógico, pues lógico. Sí. Donde haya demanda. Las personas, los consumidores, esos demandan. Ahora, que hay que también tener en cuenta lo que dice Alex. Hay que tener en cuenta también en lo concerniente a la competencia. Sí, es cierto. Pero yo no voy a localizarle, voy a poner un negocio donde no haya gente, pues. Si estamos hablando nosotros sobre todo estos negocios que son pequeños, tiene que estar donde haya gente, donde la gente se pueda desplazar, no
por distancias un poco largas, sino cortas, pequeñas. ¿Sí? Entonces ahí es lo que localizo un establecimiento comercial. Pongamos los centros comerciales, pues ahí tenemos. Tenemos el Supermaxi. ¿En dónde está localizado el Supermaxi? Donde hay afluencia de gente. ¿Sí? Nosotros encontramos el Supermaxi, no es muy distante de donde podemos vivir, de donde estamos nosotros. ¿Sí? Y en base, claro, desde luego que sí, en base al estudio de mercado, entonces ellos han localizado ahí, entonces tienen en todos los centros comerciales generalmente, tienen estos establecimientos, esta empresa del Supermaxi, donde existe afluencia de gente, ese es en el aspecto comercial, ¿no? En el aspecto comercial. Entonces, por eso es importante determinar la ubicación más ventajosa de la planta. Entonces, generalmente en los libros de proyectos hablan también lo referente a lo que es producción, Y eso sí puede estar, como les digo, fuera de la ciudad, en la periferia de la ciudad, pero con todos los servicios completos. ¿Sí? Sobre todo por el personal que labora ahí. Tiene que estar cercano a muchas cosas, a carreteras, que exista vías de comunicación, carreteras, que exista medios de transporte, que sea fácil tanto para el despacho como para el abastecimiento, que las instalaciones sean adecuadas, que tengan servicios de salud, un sinnúmero de cosas. Entonces, así, la ubicación ventajosa constituye la satisfacción de los requerimientos de los mercados. Entonces, esta ubicación o localización de la planta se realiza en dos niveles, nivel macro, lo que les decía, la macro localización, ¿sí? y el nivel micro. La macro quiere decir, está ubicado, por ejemplo, en la parroquia de Coto Collao. ¿Sí? Y el sitio específico está ubicado en el sector del condado, así por ejemplo. Más específico, incluso en la parte de la microlocalización, se detalla incluso el barrio, la calle, la dirección donde está ubicada la empresa. Aquí está. Macrolocalización. Es el área donde se establecerá la planta de producción o de prestación de servicios. Entonces aquí, para tomar esta decisión, se debe llevar a cabo principalmente una evaluación de los siguientes factores. Aquí tenemos, ¿ya? ¿Sí? Para la macrolocalización no es simplemente, existen matrices en las cuales se va llenando unas matrices y midiendo la ponderación de las mismas para la macrolocalización. Aquí tenemos facilidades y costos de transporte, disponibilidad de costo de mano de obra, de insumos, materias primas, energía eléctrica, combustible, agua. Localización del mercado, ¿sí? ¿Dónde se va a ofertar los productos? Disponibilidad, características topográficas y costo de los terrenos. Facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones de vida, leyes, reglamentos, climas, acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, actitud de la comunidad, condiciones sociales y culturales. Entonces no podemos ubicar nosotros una planta, no podemos ubicar sobre todo de estas características industriales, sí, en un lugar donde esté donde no tengamos nada, no tengamos acceso a nada de esto. Todo esto se mide. Todo esto se va estableciendo. Todos estos factores. ¿Sí? Como es mucho, por eso no les establezco yo la respectiva, una pregunta respecto a esto, porque vean cuántas respuestas tenemos.
Y hay más, ¿no? Incluso hay más. Depende de las características que tenga la empresa. Ahora, la microlocalización. Esta microlocalización ya es más específico el lugar. Requiere identificar de manera específica en qué terreno se ubicará la planta o las instalaciones que contempla el proyecto. Igualmente hay que analizar los siguientes factores. Localización urbana, localización rural. Transporte del personal, lo que es de los servicios de policía, bomberos, costos de los terrenos, cercanías a las carreteras, a los aeropuertos. Disponibilidad de vías, ¿sí? Cercanía a los centros al centro de la ciudad, disponibilidad de servicios, tipos de drenaje, condiciones de vías urbanas y de carreteras, recolectores de basuras y residuos, impuestos, características topográficas del sitio. Esto es un poco más específico que la macrolocalización. Todos estos factores se consideran. ¿Sí? Todos estos factores. Entonces aquí estamos hablando nosotros dentro de lo que es la microlocalización, localización urbana o rural. ¿Sí? Todo lo que se necesite dentro de eso. Y entonces pasamos a lo siguiente, la distribución, la dimensión de la planta. Estamos analizando lo que nosotros pusimos de esta pregunta de acá, referente a los estudios, a los elementos del estudio de los proyectos. Solo estamos haciendo una referencia global de cada una de ellas. Dimensión de tamaño de la planta o producción. Sí, una buena distribución es aquella que proporciona buenas condiciones para el trabajador y a la vez que brinda excelentes condiciones para el trabajo. Entonces, dentro de esto, la distribución de la planta es una cosa técnica que se lo hace. No es simplemente de pongamos esta maquinaria acá, pongamos o en la oficina este escritorio acá. No, hay que hacer un estudio, ¿sí? De la distribución y de las dimensiones que tiene para nosotros determinar esa misma distribución dentro del tamaño de esa planta. Entonces, el tipo de distribución está determinado en gran medida por los siguientes factores. El tipo de producto, los estándares calidad, el tipo del proceso productivo, el volumen de producción. Hay otros factores, ¿no? Hay otros factores también en los cuales las dimensiones, sobre todo las plantas industriales, en lo concerniente a las bodegas. Hay las bodegas de materias primas y también las bodegas de productos o artículos terminados que tienen que estar cercanas, tienen que estar casi cercanas, casi juntas con la planta industrial donde está la maquinaria. Eso le permite reducir los tiempos en abastecimiento de materia prima para las distintas maquinarias dentro del proceso productivo y asimismo, una vez elaborado, un almacenamiento rápido de los productos elaborados en estas bodegas que se tiene dentro de eso. Entonces, aquí también se debe hacer la parte esta de la distribución de la planta en base a planos. Hay planos tipo arquitectónico, ¿no? De distribución de la planta. Entonces, una planta igual como uno va a un supermercado, toda la distribución es diseñada y es diseñada, la distribución en un supermercado que ustedes encuentran es diseñada por una persona técnica que conoce. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a un supermercado, pueden tener ustedes ahí la curiosidad de medir las distancias que existen en las estanterías. Entonces, hay una distancia que va entre una estantería, la otra estantería, sí. Es como un estándar que se establece dentro de eso.
Igualmente las dimensiones de tanto de ancho como de alto. Eso se lo hace en forma técnica. No es que nosotros podemos nomás, ponga aquí este producto, ponga aquí este otro, no. Hay técnicas para lo que es el almacenamiento y la distribución de la planta a través de sus dimensiones. Entonces aquí las dimensiones deben ser justificadas por varias razones. Los factores o razones que determinan o justifican las dimensiones de la planta son la magnitud de la demanda de productos y servicios. Es lógico, si tenemos mayor demanda de los productos que se está produciendo, que se está comercializando, desde luego que la dimensión de la planta va a ser más grande, mucho más grande. No se olvidarán, se conectan enseguida, ¿no? Si se va la señal. Tipo de permanencia de los productos en el mercado. Suministros y disposiciones de materia prima, tecnologías disponibles de servicios para el mantenimiento de equipos y maquinaria. Entonces, de curiosidad, irán por favor ahí y más o menos ustedes ahí. En una parte del sentido, ustedes ven las dimensiones, ¿sí? En un supermercado. Vean ustedes las dimensiones de las estanterías. Y asimismo lo que es la altura de las estanterías. Y la distribución, ¿por qué ponen este producto en la parte inferior? ¿Por qué ponen este producto en la parte superior o en la parte intermedia de las estanterías? Sí, esas son características especiales que tiene para poder almacenar y que entre el cliente y escoja al cliente. En los supermercados, ¿cierto? Van los clientes y escogen. Van ellos cogiendo cada uno de los productos que necesiten. Por eso es que se hace, incluso ustedes ven las señaléticas que tienen. Ese es un estudio especial que se hace dentro de eso. Las señaléticas también, en lo que se hace sobre todo en este tipo de establecimientos, hay que saber hacer eso. Sobre todo para que se le dé la mayor facilidad para el cliente. Ingeniería de la planta y de las instalaciones. Entonces, la ingeniería se ocupa de resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta. Entonces, donde deben converger factores que permitan diseñar el esquema de trabajo óptimo según las características específicas del proyecto de inversión dentro de eso. Ya, entonces aquí, los factores, ¿cuáles son? Entonces, sí, vas a poner, por favor, la siguiente pregunta relacionada con esto. Dentro de también del estudio de ingeniería están todos los procesos que va a llevar a cabo una vez que ya esté en funcionamiento el proyecto de inversión. Todo lo concerniente a ello. Entonces, por ejemplo, si dicen el proyecto de inversión es un negocio, un negocio de un restaurante, ¿Qué procesos nomás tienen que llevar a cabo, Melanie? ¿Puede repetir la pregunta, Inge, por favor? El proyecto de inversión es en un restaurante. Dentro de los factores que se debe de establecer la ingeniería del proyecto. ¿Sí? ¿Qué procesos nomás se deben realizar? Proceso de producción, ¿Ya? de Siga. son los que están ahí. No, que son los que están ahí. Entonces, es el proceso de producción, proceso de venta, el proceso de atención al cliente, proceso de cobrar, el proceso de ese. Esos son todos. Eso sí. Ya. Entonces aquí, ¿cuáles son los factores o elementos para establecer la ingeniería del proyecto? Es que el proceso de producción no solo es para elaborar, cuidado, un producto, es también para concerniente producción de un servicio, o les llaman producción también
lo referente a la comercialización, sino que toman esto en forma general. Entonces pongan, por favor, ¿cuáles son los factores o elementos para establecer la ingeniería del proyecto? ¿Cuáles son los factores o elementos para establecer la ingeniería del proyecto? Pues ponemos proceso de producción. Segundo, sistema de producción, así nomás. Lo demás es complementario, ¿no? Proceso de producción, sistema de producción. Tercero, descripción de los procesos utilizados. Maquinaria y equipos y la tecnología de los procesos. Maquinaria y equipos y la tecnología de los procesos. Sí. Como vimos al inicio de este documento, dentro del estudio técnico está concerniente a los activos fijos. Está lo concerniente a los activos fijos. ¿Ya? Entonces dirán ustedes, ¿cuántas preguntas tenemos hasta aquí si han estado enumerando desde ayer? A ver, Lady, ¿usted tiene? Ya se nos fue. No, aquí ayer no, o sea, ahorita no tengo las de ayer. O sea, sí tengo anotado, pero no tengo ahorita donde estoy anotando. Pero ya le reviso. Para saber más o menos cuántas están, ¿no? Esto es lo concerniente en forma de resumen del estudio técnico. La descripción de los activos, la descripción de los activos. Entonces, dentro de este estudio técnico tiene que describir todos los activos que usted va a hacer esa inversión en esos activos fijos de su proyecto de inversión. Desde lo concerniente si es que va a construir la edificación, ¿sí? Lo concerniente a qué equipos, a qué tipo de maquinaria, a qué equipos necesita, qué muebles necesita, qué otros activos también requiere. ¿Sí? Activos fijos también requiere vehículos, etcétera. Todo tiene que estar aquí. Determinado dentro de esto, descrito. No con valores monetarios, sino simplemente con valores de cantidad. Entonces dice, para este proyecto, supongamos 10 escritorios, se me ocurre. Pero tiene que describir las características que va a tener ese activo. Igual, peor si es que es un restaurante, tiene que hacer la descripción de los enseres, que son incluso los cubiertos, la vajilla, todo eso, dentro de este estudio. Ahora pasemos a lo concerniente, del siguiente estudio, que es el estudio administrativo organizativo o también organizativo administrativo. Entonces, como se va a emprender el proyecto, tiene que estar establecido administrativamente, organizativamente este proyecto. Entonces, las estructuras organizativas de los proyectos establecen los modelos de planeación concerniente acorde a la función que va a realizar o a la actividad que va a realizar la empresa dentro del desarrollo socioeconómico. Entonces, aquí tenemos nosotros una primera parte. Esta primera parte que nosotros tenemos, que es lo concerniente
a la filosofía corporativa. En las empresas privadas con fines de lucro se llama filosofía corporativa. En las entidades sin fines de lucro, ¿sí? O en las entidades estatales, los ministerios, los municipios, ahí se llama filosofía institucional. Entonces, mucho juega dentro de esta filosofía, juega los valores, incluido la ética, los valores y los principios, las creencias con las cuales actúan los miembros y las actividades de una empresa. Entonces, tanto se juega en función de lo que es esta parte de estos valores establecidos, principios,